A Xipetotec también le decían el extranjero. ¿Por qué? Se le llega a referir de esa forma por la suposición de que su figura y por ende su culto no eran originarios del centro de la hoy llamada zona de Mesoamérica, o Anáhuac, sino que este vino de algún lugar de la costa, posible origen que podría explicar por qué en algunas de sus representaciones en su atuendo tiene conchas y moluscos marinos. Y como referimos en el video anterior de esta serie, existe la posibilidad de que este pudo venir de algún lado de la costa que da al Océano Pacífico, llegando después a lugares tales como el actual Veracruz y Centroamérica. ¿Pero en realidad se sabe de dónde vino? Como casi siempre pasa en estas cuestiones de investigación, existen muchas teorías al respecto. Fray Bernardino de Sahagún refiere que habría venido de un lugar donde se ubica el actual estado de Jalisco. Este dios era honrado de aquellos que vivían a la orilla de la mar, y su origen tuvo Zapotlán, pueblo de Jalisco. Otra posibilidad habla de la región Yopi. En el suroeste del actual Oaxaca hay una franja de Guerrero, en la llamada Costa Chica. En dicho territorio habitaba un pueblo llamado Yopi, y quienes refieren a este grupo como posible origen de Xipe y su culto, se basa precisamente en uno de los nombres por los que se conoce a Xipe, precisamente el de Yopi. Conforme esta teoría de origen, Xipe o Yopi fue adquirido por los mexicas, divinidad que adoptaron de los Yopi, ya que Xipe era una importante divinidad de ese grupo. Se habla que este pueblo era un grupo muy aguerrido, incluso a tal grado que era respetado tanto por mexicas como por purépechas. Y el llamarlos Yopi era debido a que ese nombre le dieron los mexicas para identificarlos, pudiéndoles decir en náhuatl Yopi, Yopime o Yope. Se dice que los Yopi realizaban ceremonias de despellejamiento, que se relacionarían con Xipe. Así, debido a este tipo de ritos, por eso los llamaron Yopi, pues la palabra derivaría del verbo náhuatl Yopegua, que significaría despellejar algo, por lo que los mexicas hablaban de los Yopi como aquellos que arrancan el cuero, de los cuales hizo algunas referencias Bernardino de Sahagún. Los Yopimes y tlapanecas son de los de la comarca. Llámalos también tlapanecas, que quiere decir hombres almagrados, porque se embinjan con color. Su ídolo se llama Totec Tlatanqui Tezcatlipoca, que quiere decir ídolo colorado, y lo mismo vestían los sacerdotes y todos los de aquella comarca, se embijan con color. Solo precisando que la palabra embijar significa pintar o teñir. Así, si esto es cierto, todo el pueblo Yopi se pintaba o teñía de color rojo como Xipe. Pero otras suposiciones no asignan a Xipe con los Yopi. Pues también se teoriza que Xipe no fue adquirido por los mexicas y otros grupos cuando estos ya se asentaron definitivamente en el valle. Según esta otra posibilidad, los mexicas no conocieron a Xipe, o lo adoptaron una vez que se fueron expandiendo en poderío, teniendo así contacto con otros pueblos que adoraban a este, sino que el Colorado ya venía acompañando a muchos grupos migrantes. Si es cierto, podría explicar no solo que Xipe fuera llamado el extranjero, sino que también eran considerados extranjeros los grupos que llegaron. Así tanto Xipe era extranjero, como los mexicas que llegaron de fuera. Siendo que existen dos pueblos migrantes por lo menos, ya traían con ellos a Xipe. Uno de estos pueblos son los tlaxcaltecas, quienes según sus creencias también eran un grupo migrante que viajó de algún lugar del norte de nuestro actual país. Pero Xipe entre ellos tenía otros nombres, como Camaxtle o Mixcoatl. Camaxtle haría el papel que Huitzilopochtli tuvo para los mexicas. Es decir, estas dos divinidades, Camaxtle y Huitzilopochtli, para sus respectivos pueblos, los irían guiando en la migración hasta encontrar un lugar definitivo donde vivir. Y al igual que se especula sobre Huitzilopochtli, también se ha referido que el Camaxtle tlaxcalteca y huejotzinca pudo ser un humano real que se distinguió en vida, siendo posteriormente deificado. Divino o humano, Camaxtle Xipe guió a los tlaxcaltecas desde Chicomostoc, donde poco a poco conformarían los cuatro señoríos tlaxcaltecas.
mientras que el segundo grupo que se supone ya habría traído consigo a Xipe fue precisamente el gran rival de los tlaxcaltecas, los mexicas. Los cuales, como dijimos, si bien tenían como principal divinidad o caudillo a Huitzilopochtli, existe evidencia que quizás también ya traían consigo a Xipe. La evidencia de ello es la siguiente. Ya sentados en el islote, la Gran Tenochtitlan fue dividida en 4 sectores o parcialidades, llamadas Moyotlan, Huepopan, Atzacoalco y Teopan. La estructura base de ellos era el calpulli, y en armonía a su sistema vigesimal, en su época de mayor desarrollo, había un total de 20 calpullis. Estos calpullis los españoles les llegarían a decir posteriormente barrios. Por lo que tenemos 20 grupos familiares o de lazos comunes que compartían oficios, armas, usos y costumbres, autoridades propias y por supuesto divinidades propias. Así en cada uno de los 4 sectores de Tenochtitlan fueron acomodados 5 calpullis, y uno de esos era llamado Yopico, en alusión a Xipe. Por lo que por lo menos uno de los 20 grupos que integraban a Tenochtitlan tenían como la divinidad propia de ese calpulli a Xipe, durante su migración, adoptando el calpulli el nombre de Xipe, desvirtuando esta versión la otra teoría de que Xipe llegó después de asentarse tanto con mexicas como con tlaxcaltecas. Ahora, en el caso de los mexicas, si llegó con ellos o lo importaron posteriormente una vez asentados en el valle, este tenía mucha importancia para ellos, a tal grado que dentro del centro ceremonial Tenochca existían muchas edificaciones dedicadas a él. Las edificaciones de Xipe en su mayoría eran llamadas Yopico, las cuales fueron precisadas por Fray Bernardino de Sahagún, dentro de las 78 estructuras que narra componían el centro ceremonial Tenochca. Empezando con la número 51, la cual Sahagún narra de esta forma. El 51º edificio se llama Yopico. Este era un cu donde cada año mataban muchos esclavos y cautivos. Matabanlos de día, en la fiesta de Tlacaxipehualistli. Seguimos con la número 54. El 54º edificio se llamaba Yopico Calmecac. En este monasterio u oratorio mataban muchos cautivos cada año, en la fiesta de Tlacaxipehualistli. Tenemos entonces que había una escuela de enseñanza en Tenochtitlan relacionada solamente con Xipe. Continuamos con la número 55, el Yopico Zompantli. El 54º edificio se llamaba Yopico Zompantli. En este edificio espetaban las cabezas de los que mataban en la fiesta de Tlacaxipehualistli. Tenemos nuevamente también que Xipe habría tenido su propio muro de calaveras, en el cual, según Sahagún, se colocaban las cabezas de los que eran sacrificados en su veintena. Y la construcción más conocida por la mayoría, la número 62, llamada Temalacatl. El 62º edificio se llamaba Temalacatl. Era una piedra como muela de molino, grande, y estaba agujerada en el medio como muela de molino. Sobre esta piedra ponían los esclavos y acuchillábanse con ellos. En este monolito se llevaba a cabo el famoso combate gladiatorio, siendo quizás el personaje más famoso que murió en esa piedra el llamado Tlahuicole, seguramente en la segunda veintena de su año llamada Tlacaxipehualistli, de la cual nos ocuparemos en el siguiente video. Por lo anterior, tenemos que por lo menos 4 de los 78 edificios del centro ceremonial y el calpulli Yopico, el cual se supone estaría ubicado en la parcialidad de Moyotlan, existían en su honor. Y no solo ello, sino que se refiere también que otros calpullis que se encontraban en esa parcialidad tenían adoratorios para Xipe. Pero no solo en la zona mexica había adoratorios de este, pues precisamente apenas en 2019, en la zona arqueológica de Daxian, en Tehuacán, Puebla, descubrieron un templo dedicado al Tezcatlipoca Rojo. Este es el primer templo que se ha encontrado de forma física asociado a Xipe, en el cual se descubrieron estas piezas dedicadas a él: 2 altares de sacrificio, 3 esculturas de piedra y diversos elementos arquitectónicos. Lo cual, sumado a todas las piezas que se han encontrado hasta el día de hoy, no solo en México, sino incluso en países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala, se prueba nuevamente la importancia que tenía Xipe.
siendo que en el próximo video de la serie hablaremos de sus aspectos agrícolas, guerreros, sus fiestas y más cosas del Tezca Rojo.